Una sesión más de nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios. El tema de hoy es el análisis de costos. Como preámbulo, debemos saber que los aspectos económico-administrativos son muy poco atendidos en la producción agropecuaria. Como dato, tenemos que solo 20% de los establos lecheros en Estados Unidos usan sistemas de registro y contabilidad de costos. Ya se podrán imaginar qué tipo de establos son los que llevan este tipo de registros, pues los más grandes, los más mecanizados y los que tienen mayores recursos y más profesionalizados. ¿Por qué razones se atiende muy poco el tema económico y administrativo en la producción pecuaria? Primero, pues porque hay un poco interés de los profesionales en la producción agropecuaria por llevar números, tomar registros, llevar cuentas, todo lo que implica la ciencia económico-administrativa. También hemos quedado de ver la parte académica o científica. No hemos desarrollado metodologías prácticas y útiles para que las empresas agropecuarias mexicanas pues lleven este tipo de registros. Y un asunto también es la falta de profesionalización de parte importante de los productores agropecuarios. Es decir, la mayoría de ellos tienen una baja escolaridad y desconocen pues todo lo que implica llevar este tipo de registros. Asimismo, las agencias gubernamentales pues se han preocupado poco por llevar este tipo de notas. Imaginen que estamos analizando el proceso que ustedes están llevando a cabo ahora en el que se están educando y pues su salida va a ser que van a desarrollar capacidades como médicos, veterinarios o tecnistas. Supónganse ustedes que requieren entradas para llevar a cabo ese proceso y que son pues una torta, un lápiz y una computadora. La torta para tener energía para hacer las actividades, el lápiz para tomar notas, hacer cuentas y la computadora pues para consultar información, hacer gráficos, etcétera, ¿no? Imaginen que están tomando como ciclo operativo un día de educación, pues en ese día van a requerir una torta, un lápiz y su computadora. Pero ahora imaginen que el proceso nos va a llevar 2 días. Pues ahora vamos a requerir 2 tortas, pues porque necesitamos comer diario. El lápiz va a seguir siendo uno y la computadora sigue siendo una, ¿no? El lápiz a lo mejor se va a desgastar un poquito, pero nos va a seguir sirviendo. Ahora imagínense que tenemos que hacer ese proceso durante 30 días. Pues ahora necesitamos 30 tortas, porque tenemos que comer diario, y la torta pues nos dura nada más un día. El lápiz pues ya a mitad de mes va a estar muy desgastado y vamos a necesitar uno más, ya vamos a necesitar 2 lápices. Y la computadora pues esa nos va a seguir funcionando un mes, el mes completo. Aquellos bienes que su uso implica un consumo inmediato se les conoce como bienes fungibles. La torta es un bien fungible. El día que te la comes se acaba, ¿no? Y aquellos bienes cuyo uso implica únicamente un deterioro y el consumo total se da hasta el mediano y largo plazo, se les conoce como bienes de capital. Es el ejemplo de la computadora y un poco de lápiz. A los costos que derivan de bienes fungibles, como la torta, se les conocen como costos variables, según la economía clásica. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos los nombra como costos operativos. Cualquier nomenclatura que ustedes ocupen es correcta. ¿Y qué característica tienen estos costos? Pues que dependen del volumen de producción. Es decir, si quiero estudiar 30 días, necesito 30 rebanadas de jamón, necesito 30 hojas de lechuga, necesito 30 hileras. Dependen de cuántos días produzca el número de unidades de estos bienes que requiero. Y los costos que derivan de aquellos bienes de capital que solamente implican un deterioro y se van a consumir hasta el mediano y largo plazo, la economía clásica los nombra costos fijos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos costos generales, gastos generales. Lo mismo, cualquier nomenclatura es correcta. Y son costos que dentro de cierto límite no dependen del volumen de producción. Es decir, si quieren ustedes estudiar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ustedes necesitan la misma computadora. ¿Por qué dentro de cierto límite? Porque si quieren ya estudiar 20 años, pues ya lo más seguro es que sí necesiten 2 o hasta 3 computadores. Pero poniendo como límite la vida útil de la computadora en 5 años,
dentro de esos 5 años ustedes no van a requerir tener 2 computadores, solamente una, ¿no? No depende del volumen de producción dentro de ese límite. Ahora, ¿los costos de qué derivan? Pues de las inversiones que hemos hecho, porque tenemos que recuperar ese dinero. De eso se trata el análisis económico, de invertir, recuperar y siempre recuperar más de lo que uno invierte, ¿no? Tengan seguridad de que todas las inversiones fijas que hemos analizado, todos estos rubros que ven ahí, tierra, edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, activos fijos intangibles como los permisos, licencias, etcétera, todos esos generan costos fijos. El que tiene un comportamiento un poco diferente es el capital de trabajo. El capital de trabajo se puede asociar tanto a costos fijos como a costos variables. Tengan la seguridad de que las materias primas, o sea, el alimento, los ingredientes, insumos biológicos y combustibles, todo lo que implica energía, pues se parecen mucho a la torta, ¿no? El día que los quemamos, que los usamos, pues se acaban, se consumen. Pero hay capital de trabajo que se parece más bien al lápiz. La renta, ¿no? Por ejemplo, la pagamos y nos dura todo un mes. El agua, el internet, el teléfono, pues pagamos la tarifa mensual y pues nos dura todo ese mes, ¿no? No depende de cuántos días queramos trabajar y nos sube o baja la cuota. Son más o menos fijos estos, de hecho algunos son fijos, ¿no? El internet, el teléfono, pues prácticamente nos lo manejan a tasas fijas, independientemente de si lo usemos poco o mucho, dentro de cierto límite. Y lo mismo, ¿no? Los artículos de oficina y de limpieza, pues no, la escoba, el lápiz, la engrapadora, no se acaban en un día que lo usemos, sino nos duran pues cierto tiempo, pero menos que a lo mejor las inversiones fijas, ¿no? Entonces más o menos así se reparten el capital de trabajo y la inversión fija, son de ahí nacen los costos que tenemos que recuperar. Ahora, como les decía, hay costos, hay capital de trabajo que indudablemente son costos variables operativos, lo que les decía, lo altamente fungible, ¿no? Materias primas, insumos, energía. Tengan la seguridad, como ya había comentado, que todas las inversiones fijas van a ser costos fijos o gastos generales. Todos los bienes inmuebles, equipos, maquinaria y todos los permisos, ¿no? Y intangibles que requerimos para instalar la empresa. Pero habíamos comentado también que parte del capital de trabajo más bien se comporta como el lápiz y no tanto como la torta. La renta, el pago de servicios, los artículos de oficina y de limpieza, como se comportan como el lápiz, entran más como costos fijos o gastos generales que como costos variables o costos operativos. Entonces ustedes tienen que ir clasificando sus costos de acuerdo a esta analogía que estamos haciendo. Ahora, tenemos bastante claro que la torta es muy fácil determinar los costos, ¿no? Porque si quiero hacer 20 tortas, pues necesito 20 rebanadas de jamón, necesito 20 hojas de lechuga y 20 panes, ¿no? Entonces, el precio de la rebanada de jamón la multiplico por el número de rebanadas, el costo de la hoja de lechuga por el número de hojas, el costo del número de teleras del precio de cada telera por el número de teleras y sacamos el costo de la torta, ¿no? Dependen del volumen de producción, como habíamos dicho. Sin embargo, los activos fijos, o sea, los lápices y las computadoras, pues lo que vamos a sacar para imputarlo como costo no es el valor total del bien o del activo fijo o semifijo, sino solamente el desgaste. A esto se le conoce en la ciencia económica como depreciación. La depreciación, como concepto, es la reducción del valor comercial de un activo debido a la disminución de su potencial de servicio. O sea, en pocas palabras, es la reducción del valor por el desgaste. O debido a cambios en los precios de mercado. O sea, no es necesario que haya un desgaste para que pierdan valor las cosas. Es el caso de los automóviles, ¿no? Una vez que tú sacas un automóvil de la agencia, pierde el 20% de su valor sin que se haya deteriorado el 20% de su vida útil. Simplemente porque ya lo sacaste de la agencia, pierde ese valor y tiene que ver más bien con precios de mercado y no tanto por un desgaste físico.
Entonces, a manera de ejemplo, ustedes supongan que toda activo fijo tiene un valor original cuando lo compramos, tiene una vida útil y tiene un valor final o valor de desecho una vez que cumple esa vida útil. ¿Cómo se calcula la depreciación económica de un activo fijo o semifijo, o sea, de lápices y de computadoras? Con esta fórmula. Es el valor original menos el valor final entre la vida útil por el ciclo operativo. Recuerden, el ciclo operativo es la base de análisis que estamos haciendo de nuestros proyectos, de nuestros análisis en las empresas que estamos analizando, ¿no? En el caso del ejemplo que yo siempre les doy, son 18 meses en que se tarda uno en tener ingresos derivados de la venta de avestruces en pie. Vamos a un ejemplo práctico. Supónganse que esa máquina nueva me costó 50,000 pesos, tiene una vida útil de 10 años, y luego de esos 10 años, pues yo puedo vender esa chatarra por kilo ahí al Fierro Viejo y me dan 5,000 pesos. Mi base de análisis, pues retomo la de las avestruces, 1.5 años, y toda la fórmula simplemente se aplicaría 50,000 menos 5,000, 45,000, entre 10 años me dan 4,500 pesos. Fíjense, esos 4,500 pesos es lo que tengo que recuperar cada año, al término de 10 años, tener de vuelta el dinero, o sea, los 50,000 pesos para comprar otra máquina nueva. O sea, para que no se desaparezca mi empresa, ¿no? Y le imputo el 1.5 años, pues porque es el ciclo operativo que yo estoy tomando como referencia. Entonces, en esos 1.5 años yo tengo que recuperar 6,750 pesos para esa máquina. Y así se tiene que hacer con todos los activos fijos, físicos y tangibles e intangibles que tiene la empresa. Ahora, dentro de la clasificación que ya hemos visto, hemos dejado de lado un recurso muy importante que es la mano de obra. La mano de obra es costo fijo o costo variable. Vamos a ver que la mano de obra se puede comportar de manera diferente dependiendo del tipo de personal del que estemos hablando. Supónganse ustedes el ejemplo del rastro del Rancho San Andrés. Ellos tienen ahí un médico veterinario que lleva todo el registro, lleva todo el cuidado, lleva todos los reportes, hace todo el papeleo para estar en contacto constante con la Senacica, que es la institución que lleva a cabo todo el control de inocuidad de este tipo de establecimientos. Si tú le metes 100 avestruces, 200 avestruces al rastro, tú no requieres 2 o 3 veterinarios más. Es el mismo veterinario el que sigue siendo el que lleva a cabo todas las actividades de inspección del rastro TIF. Pero si aumentas el número de avestruces que estás procesando, el número de operarios sí requieres más. O doblar turnos, ¿no? Que sean los mismos, pero que trabajen más turnos. O, o contratar más personal, porque pues sí necesitas más manos para procesar un mayor número de avestruces. Entonces, si tienen personal que se parece al médico veterinario del rastro, pues es un costo fijo, no depende de cuántas avestruces metas ahí a procesar. Pero si tienes personal que se parece a los operarios del rastro, pues esos son costos variables, porque sí depende de cuántas avestruces estás metiendo al procesamiento. Otro ejemplo, por ejemplo, una secretaria y un contador, a la secretaria le da lo mismo hacer facturas por 100 litros de leche que por 1,000 litros de leche. Tú no necesitas 2 secretarias para vender más leche, ni tampoco 2 contadores. Al contador igual le da lo mismo llevarle la contabilidad a una empresa chiquita que a una grande, ¿no? Son los mismos trámites, los mismos requisitos que tiene que ir cumpliendo, o más o menos los mismos, ¿no? Pero en cambio, si vas a duplicar el tamaño de tu hato lechero, pues sí necesitas más manos para llevar a cabo la ordeña, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final del análisis de esta semana, ustedes tienen que entregarme esta formulita. Costos totales es igual, obviamente, a los costos variables más los costos fijos. Lo interesante está en cómo se clasifican y qué proporción del total, qué proporción es costo variable y qué proporción es costo fijo. Pueden llamarlo también costos operativos y gastos generales. No hay ningún problema cuál sea la nomenclatura que ocupen. Entonces, el producto a entregar para la próxima semana es un cuadrito como este, donde
tengan los costos variables u operativos, me desglosen qué rubros consideraron ahí, hagan la suma, luego tengan los costos fijos o gastos generales, desglosen cada uno de los rubros que van ahí, hagan la suma y el total, sumen los dos montos, costos fijos más costos variables, para tener los costos totales y saquen las proporciones. O sea, qué tanto de mi empresa son costos variables, qué porcentaje y qué porcentaje son costos fijos. Es algo que vamos a ocupar para el siguiente avance, que también tiene que ver con análisis de costos. Como siempre, las instrucciones son las mismas. Tienen hasta un minuto antes de la próxima sesión para subir este avance. Y nos vemos en la tarde un poco más tarde, para aclarar algunas dudas sobre este avance que tienen que entregar la próxima semana. Les recomiendo que consulten, por si tienen algunas dudas de cómo construir su cuadro, que consulten el archivo del ejemplo de los barbacolleros que les pasé al principio del semestre. Ahí se tiene un ejemplo bien desglosado de gastos operativos, gastos generales o costos fijos y costos de variables, en un ejemplo muy detallado del proceso de elaboración y venta de barbacoa. Si quieren tener ahí un ejemplo, ¿no?, de cómo armar ese cuadro. Y pues sería todo por esta sesión. Gracias.